Cuando en 1820 cae el gobierno central, el directorio, y se disuelve el Congreso que sesionaba en Buenos Aires, las ciudades quedan libradas a su propio accionar. A partir de ese momento, Juan Bautista Bustos, por ejemplo, convoca a un Congreso Constituyente en Córdoba. Al mismo tiempo, Bernabé Araoz convoca a las ciudades de Catamarca y de Santiago del Estero para integrar la República del Tucumán. En aquel momento, los federales de Catamarca comienzan a hostigar al entonces teniente de gobernador don Nicolás de Avellaneda y Tula, quien es derrocado finalmente a mediados de 1820. Entonces, en ese momento, el Cabildo decide designar en el cargo a José Pío Cisneros. Catamarca va a responder a la convocatoria de Bernabé Araoz, presionada en cierta manera, y va a enviar como diputados a Pedro Ignacio de Acuña y a José Antonio Olmos de Aguilera. Sin embargo, las manifestaciones de autonomía persisten en la correspondencia, por ejemplo, de José Pío Cisneros con el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Sin embargo, llegamos a un punto culminante el 24 de agosto de 1821, cuando la Junta Electoral se reúne en Catamarca para tratar el tema de los poderes que debían delegar al diputado enviado al Congreso en Córdoba. Allí la voz cantante la va a tener Eusebio Gregorio Russo, quien va a determinar la convocatoria para un cabildo abierto al otro día, 25 de agosto de 1821, a las 3 de la tarde. El 25 de agosto de 1821 se realiza un cabildo abierto donde participan 54 vecinos. Entre ellos se encontraban sacerdotes, militares, comerciantes, y este cabildo declara que el pueblo de Catamarca, de la misma manera que otros pueblos establecidos en la Unión del Sur, podían utilizar sus recursos, sus regalías y ejercer sus derechos. Entre los 54 vecinos que firman el acta de declaración de la autonomía de Catamarca figuran los nombres más representativos de la sociedad catamarqueña del momento, en especial lo de los principales propulsores de este proceso autonómico, como por ejemplo Nicolás Avellaneda y Tula, Eusebio Gregorio Russo, José Manuel Figueroa Cáceres. También encontramos entre tantas firmas las de Pío Isaac y Tadeo Acuña, que eran tíos de Eusebio Gregorio Russo, también la firma de Marcos González, que era cuñado de Nicolás de Avellaneda y Tula. ¿Cómo era la sociedad catamarqueña en la década de 1820? La verdad es que era una sociedad completamente mezclada, mestizada. Era un mestizaje biológico, social y cultural entre blancos, indios y negros. El sector mestizo era el más numeroso y tenía un papel fundamental dentro de la economía y la sociedad de la época. Sin embargo, existía una minoría blanca que detentaba el poder económico y este se basaba en las encomiendas y mercedes que habían recibido de sus antepasados. De esta manera, este grupo va a convertirse en un verdadero patriciado de la tierra. En Catamarca, la población esclava fue muy significativa, fue numerosa, y quienes eran poseedores, propietarios de esclavos, eran no solamente comerciantes, hacendados, sino también órdenes religiosas y las familias principales que podían costear su adquisición. En esta oportunidad nos vamos a referir a dos principales referentes de este proceso, a los que ya hemos mencionado, Nicolás de Avellaneda y Tula y Eusebio Gregorio Russo. El primero, Avellaneda y Tula, es quien encabeza con su firma el acta de la autonomía de Catamarca. Pertenece a una antigua familia de la región del Tucumán, había sido fundada en 1681 con el casamiento del vasco Simón de Avellaneda y Peñuecos con la tucumana Catalina López de Villacanes. A partir de ahí se inicia este linaje tan significativo en la región del Tucumán como dijimos, y a esa familia pertenece Nicolás de Avellaneda y Tula, quien a su vez se casará con su prima segunda, María Salomé González y Espeche, y su descendencia perdura en la actualidad.
La familia Avellaneda y Tula, como tantas otras familias de la época, eran poseedoras de esclavos. En este caso, eran dueños de 4 familias que sumaban un total de 17 personas entre adultos y niños. Nicolás de Avellaneda y Tula y su esposa María Salomé González y Espeche van a ser padres de un único hijo, Marco Manuel, conocido en la historia como el mártir de Metán. En 1841, luego del fracaso de la Liga del Norte, la familia Avellaneda debe exiliarse en Bolivia y rumbo a ese destino es cuando en Metán es detenido Marco Manuel y es decapitado allí. Por eso la historia lo conoce como el mártir de Metán. Él se había casado siendo muy joven con Dolores Silva Zabaleta, había tenido 5 hijos, el mayor de los cuales con el tiempo será el presidente Nicolás Avellaneda, que había sido bautizado con el nombre de su abuelo paterno, Nicolás de Avellaneda y Tula. Nada se sabe de la suerte que corrieron estos esclavos, si fueron llevados a Tucumán o fueron vendidos en Catamarca. No hemos encontrado documentación de compraventas de la familia Avellaneda y Tula para aquel momento. De todas maneras, un caso significativo es que todos ellos en bautismos o casamientos fueron registrados con el apellido Avellaneda. La gestión de Nicolás de Avellaneda y Tula como primer gobernador de Catamarca va a durar pocos meses y luego va a ser reemplazado en el cargo por Eusebio Gregorio Russo, una figura muy interesante dentro del estudio del patriciado y de la élite catamarqueña que estamos realizando. Su padre, Gregorio Russo, era un comerciante gallego que se había casado aquí en Catamarca con Clara Acuña, una de las hijas de Francisco de Acuña, el hombre más poderoso de Catamarca en ese momento, y a partir de ahí se inicia una familia que va a tener presencia significativa en distintos momentos de la historia de Catamarca. Hijo de ellos, de los Russo Acuña, va a ser el segundo gobernador, Eusebio Gregorio Russo, quien a su vez va a contraer matrimonio con una cordobesa llamada Cesárea Carrera. El matrimonio va a fracasar, va a terminar en divorcio, y ella pertenecía a una antigua familia cordobesa que entroncaba con el fundador de la ciudad de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, y a su vez descendía también del fundador de San Miguel de Tucumán, Diego de Villarruel. La familia Russo poseía 10 esclavos, entre ellos estaba Isabel. Los propietarios no solamente le otorgan la libertad, sino también hacen una donación de un terreno dentro del territorio de la ciudad de Catamarca. En el expediente ellos declaran que lo hacen por la fidelidad con la que los ha servido y también por el amor con que ha criado a todos sus hijos. En definitiva, las reacciones autonómicas que se originan en el año 1820 van a dar lugar al surgimiento de las actuales provincias argentinas. El desarrollo de las relaciones entre blancos, indios y negros nos muestran los nuevos comportamientos sociales y cómo se va achicando la brecha o las distancias étnicas. Esto nos permite pensarnos en una sociedad con una fuerte marca mestiza. Así era Catamarca en tiempos de autonomía.